en el grupo que ha dado lugar a esa transgresión, es decir, si ha sido en productos agrícolas, pues no solamente en productos agrícolas, sino que se le podrá penalizar en cualquier otro grupo. Por ejemplo, el producto de la madera, productos de siderometalúrgicos, en cualquier otro grupo. Tanto a países como a empresas. Tanto a países como a empresas. Lo que se puede penalizar a un país o a una empresa. Una empresa que... Bueno, es que... no, vamos a ver. Las normas se dictan o se las dictan los propios países para ellos mismos. Es decir, que estos son acuerdos multilaterales. En la mesa de negociación se va a trabajar sobre las normas que van a regir el comercio internacional de productos de la madera. Entonces, esas normas de comercio internacional de los productos de la madera, pues son normas que se dan a sí mismos los distintos países. Una vez que se las dan los distintos países, evidentemente se las tiene que hacer aplicar a las empresas de estos países. De tal manera que ni la legislación interna de esos países tiene que ir en contra de las normas que se adopten a nivel internacional, ni las empresas pueden ir en contra de los dictados que les diga el propio país. Ahora, si una empresa transgrede, lógicamente será denunciada por la OMC, por la Organización Mundial del Comercio, pero a quien denunciará la Organización Mundial del Comercio no será la empresa, porque la empresa no se sienta en la mesa de negociaciones, denunciará al país. Ya se la entenderá luego el país por la empresa. ¿Tenéis alguna intervención más? Bueno, si os parece, podemos, aunque vamos tarde, pero como no ha llegado el delegado y el vicepresidente de la Diputación, si os parece nos tomamos 10 minutos para tomarnos un cigarrillo y enseguida volvemos, ¿vale? Gracias. Por habernos acompañado. Vamos a acompañarte. Gracias. Muy bien, continuando con el orden normal de la jornada, don José Manuel Retenaga, gerente de FICOR, nos va a hablar ahora sobre la creación y expansión de empresas. Bien, aunque la presentación que hacen de mí es como director de FICOR, lo cual es verdad. También es cierto que el FICOR lleva 4 años, deja en poder una fase perdida, y durante 25 años pues yo fui ingeniero y he estado trabajando en empresa, digamos, como director de una empresa concreta, mientras que esta empresa en la que estoy ahora es, su nombre es Fomento de Iniciativas Cordobesas, orientada a la creación de otras empresas. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo yo soy capaz de explicaros desde el punto de vista de la persona que ha estado metida en empresas concretas y desde el punto de vista de la persona que está intentando que salgan nuevas. Y por otra parte, pues también otra actividad mía es profesor de TEA, que también, bueno, pues hablo sobre cosas de la empresa. Con todo esto, quiero empezar por deciros que la empresa a mí me parece que es una de las cosas más serias que se puede considerar. Y es seria porque no solamente tiene un aspecto económico, sino que es un sitio donde, mal o bien, encerramos más de 1/3 de nuestra vida consciente. Entonces creo que son muchas horas y muchos años los que sumamos le dedicamos a eso, como para que nos la tomemos en serio. Y si todavía no se toma todo lo en serio que debería tomarse, creo que debemos todos y cada uno esforzarnos en que las cosas cada vez vayan. Entonces, pensando esto, pues yo me hice un guión, y prueba de que lo considero como una cosa seria, es que hablo pues, de eso como si fuese una persona humana. Y entonces empezamos a hablar desde los padres, el embarazo, el parto, la lactancia y la infancia. Podríamos decir que podríamos seguir adelante. Lo que pasa es que, por desgracia, un gran porcentaje de las empresas que se crean se quedan, como mucho, llegan a esa fase de la infancia. De todas maneras, porque no quedase solo eso así, cuando hablamos de ese mismo esquema, que es el que seguiremos aquí, hablaremos del emprendedor o el empresario,
el embarazo, que es toda la preparación para el nacimiento, se puede considerar englobado en lo que veremos y detallaremos fundamentalmente el plan de empresa. En cuanto al parto, que es el momento de nacimiento, aparte de digamos, de las circunstancias normales, tradicionales más que normales, vamos a hablar algo del capital riesgo como forma nueva que puede ayudar a la financiación, a ese nacer de las empresas, aparte de otros mecanismos de financiación, como digo, tradicional. Y luego, bueno, pues en esa expansión hablaremos de las enfermedades recientes al momento, inmediatas al momento de nacer, y si las empresas han logrado superar todo eso, cómo pueden iniciar su infancia. Y unas pequeñas conclusiones. Digo, como decía Antonio Tito, la mejor manera de que yo sepa que me vais siguiendo es que me preguntéis cosas, es decir, me podéis interrumpir todo lo que queráis. Y también pensar que digamos, que el defecto de comunicación puede ir de mí hacia vosotros y no penséis, es que no me entero, es que a lo mejor yo no lo explico bien, entonces no tengáis ninguna duda en preguntar lo que queráis. Hablábamos entonces, digamos, lo primero que teníamos que íbamos a ver es hablar de los padres o del emprendedor. Pero sí querría hacer una salvedad. En el mundo empresarial podemos encontrar con estas categorías de personas, que ahora iremos viendo unas y otras, pero desde el punto de vista de lo que nos interesa ahora, lo que queremos es quien va a poner en marcha una empresa, quien va a llevarla a su nacimiento, va a ser este tipo de personas, el emprendedor. No nos vamos a encontrar ejecutivos, líderes, administradores, emprendedores dentro de las propias empresas, especuladores, y veremos cómo cada uno, si pensamos cada uno en la posibilidad de más adelante en nuestra vida iniciar una empresa, a ver si nuestro perfil, es decir, cuando seamos mayores, nuestro perfil será de emprendedor o será de ejecutivo o será de administrador. Entonces, ser un poco conscientes para saber si somos las personas idóneas para acometer esto o si deberíamos apoyarnos en otras personas con garantías de que podamos llevar adelante una idea que pudiéramos tener, pero saber que quizás nosotros no fuéramos. Entonces, un poco por seguir las definiciones, para que os vayáis centrando, pues el emprendedor, como dice ahí, es el que crea las empresas, es el verdadero empresario. Quizá la palabra empresario, no sé por qué, pero está un poco desprestigiada, ¿no? Parece que el empresario, por aquello de que quiere ganar dinero, lo cual es perfectamente lícito y lógico, pues parece que se desprestigia un poco la palabra. Y sobre todo cuando es pequeña empresa, como dice ahí el patrón, el propietario. En empresas más grandes, pues se diluye mucho. Y su característica importantísima es detectar oportunidades y transformarlas en empresas. Luego analizaremos un poco esas oportunidades que pueden ser. Ejecutivo es el que resuelve los problemas que se presentan en las empresas. Es decir, este señor o este tipo de persona ya cuenta con la empresa que ha puesto a su disposición, por decirlo así, el emprendedor. Entonces destaca por su capacidad para planear, para presupuestar, organizar, controlar la marcha de la empresa, y suele trabajar a sueldo en las empresas que no ha fundado y que no son suyas. Entonces, si alguno de nosotros tenemos esas capacidades de planificar, de organizar, de llevar adelante el trabajo de otros, bueno, seremos buenos ejecutivos, pero si no sabemos detectar oportunidades, seguramente no seremos buenos empresarios. Entonces, no confundamos que parece que hay personas que llevan muy bien una empresa en el día a día, pueden ser buenos ejecutivos, pero, sin embargo, no van a ser capaces de esto. Y a lo mejor en un momento determinado dicen, pues si esto lo estoy haciendo bien, voy a crear mi propia empresa. A lo mejor ahí mete la pata. Perdón, una cosa quiero decir. A lo mejor yo hablo ejecutivo, emprendedor. Entiendo que cuando digo ejecutivo estoy refiriéndome
a hombres y mujeres, es decir, a personas de cualquier sexo. Es que me fastidia muchísimo cuando oigo hablar, realmente te dice hombres y mujeres, ejecutivos y ejecutivas, ¿no? Entonces, creo que en castellano, al decir ejecutivo, en general, se refiere al conjunto. Si se dice hombre, en genérico, es hombres y mujeres. Entonces, que nadie se sienta discriminado por eso. Aunque seguramente se me escaparán algunas otras expresiones que a lo mejor están mal dichas. Pero, digo, pido perdón si hay expresiones más. Líder es la persona que es capaz de generar una imagen futura de la situación de la empresa y mover a las personas para que lo sigan en esa imagen que la ha hecho, ¿no? Entonces es capaz de arrastrar a las partes implicadas. Y fijaos que las partes implicadas, lo digo aquí por primera vez y saldrá quizás alguna vez, no es solo trabajadores o directivos o accionistas, como ustedes dicen, la empresa de los accionistas. Bueno, no digo que no sea verdad que la propiedad legal, jurídica de la empresa sea de los accionistas, pero si hablamos de partes implicadas, los accionistas no podrían funcionar sin esos clientes, sin esos proveedores, sin esos trabajadores, sin esos banqueros, sin esos sindicatos. Es decir, hay unas interrelaciones tan gordas entre todo eso que conviene tenerlo en cuenta. A esta imagen que tiene el líder de qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, lo que se llama la visión que tiene el líder. Y el líder es capaz de obtener un resultado extraordinario de todas las personas porque es capaz de transmitirles esa motivación especial que él tiene, esa motivación superior. Sigamos pensando, cada uno de nosotros, me veo en el papel de emprendedor, me veo en el papel de ejecutivo, me veo en el papel de líder. Siguiendo con la lista, nos quedaban otras 3 categorías. Administrador. Como veis ahí es la persona a la que se le da un patrimonio empresarial, y lo que se le pide es que lo administre y que lo conserve sin pedirle cosas especiales, ni que lo multiplique ni que lo transforme. Entonces, más bien, un seguimiento de reglas, es decir, seguir las reglas convenidas, y por lo tanto aquí es donde se podrían enmarcar todas las personas, bueno, las personas que trabajan en la administración pública, en la empresa estatal, en el mundo institucional, donde esto tiene sus valores, ¿no? Ser personas que garanticen el mantenimiento del patrimonio que se les ha confiado, que normalmente no es suyo, pues es un valor si efectivamente garantizan y mantienen ese patrimonio. Pero a la vez, en un sitio donde nosotros queremos, si la empresa puede y debe ser motor de cambio de muchas circunstancias concretas, no es quizá el sitio donde el administrador, tal como está aquí definido, tenga un papel que sea excesivamente relevante. Puede ser muy bueno en unas circunstancias y no tan bueno en otras. Y por supuesto, digamos, si tenemos madera de administradores, digo administradores según esta definición, quizá nos estemos alejando de lo que puede ser la capacidad del emprendedor que decíamos antes. Bien, intraemprendedor quizá tiene menos interés ahora, pero sería cuando dentro de una empresa grande pues se facilita el que alguien pueda actuar como si fuera un pequeño empresario. El especulador, si antes he empezado por decir que al emprendedor, al empresario, es una palabra un poco esto, la palabra especulador tiene muchas más connotaciones negativas todavía. Pero sin embargo creo que si nos ajustamos a la definición que aquí viene, sería bueno que nos diésemos cuenta que eso de saber detectar diferencias de precios en las cosas pues puede ser importante en el mundo en que nos movemos, ¿eh? Cada vez puede tener más importancia, es decir, saber que hay diferencias de precio entre distintos sitios, con lo cual puede coger un producto de un sitio y llevarlo a otro, o convenir con alguien que haga eso y organizar una transacción que puede ser favorable para uno y otro. Diferencias en el tiempo, lo que vale hoy, lo que va a valer dentro de un tiempo, ser capaz de detectar eso. Diferencias entre distintos propietarios potenciales, es decir, que hay muchas condiciones de diferencias entre el valor de un conjunto y de sus partes. Entonces, la persona que es capaz de detectar y saber eso, realmente no añade mucho valor a lo que está haciendo, pero
está utilizando de una manera positiva para otras personas una información. Y todo nos suena, creo que cada vez más la información es algo que tiene mucho que ver con la vida real. Bien, entonces hemos repasado así rápidamente, digamos, qué es lo que, cuál sería los padres, y de esos padres el que creo que podemos pensar que va a ser es el que es emprendedor, el que es capaz de detectar esas oportunidades. Y los otros nos valían para decir, señores, hay muchas personas que están trabajando y dirigiendo empresas, pero que quizás no sean los que deben en un futuro plantearse la creación de alguna empresa. Si entramos en esta otra parte de cómo empezar una empresa, creo que habría que hablar algo de esto. Una actitud por parte del emprendedor de cómo debe acometer el tema. Y creo que, aunque pone ahí esas cualidades o esas actitudes de humildad, sacrificio y tal, parece que estamos haciendo el perfil de una persona que debe ser un santo. La humildad, sacrificio, laboriosidad, austeridad, honradez, veracidad y sensatez, ¿no? Y se podían poner muchas más. Es decir, bueno, ya, entonces ya nos hemos quedado todos fuera, porque ¿quién no pincha en alguna de estas cosas? Pero yo empezaba diciendo que me parece que la empresa es una cosa seria, y al ser una cosa seria es una cosa difícil. Una cosa difícil que nos planteará el tomar como algo nuevo, tenemos que tomar como algo que desconocemos. Entonces es bueno una postura de humildad. Y así podríamos seguir diciendo. Nadie podrá, si piensa crear una empresa, pensar que va a trabajar sus 7 u 8 horas diarias, sino que échale horas. ¿Sí? Que ahí viene lo del sacrificio. Si empezamos a gastarnos el dinero antes de haberlo generado, pues algo tendrá que ver con la austeridad. Y si todo esto no se mezcla con honradez, etcétera, difícilmente una persona que tiene el compromiso de haberse metido en algo que no conoce, que le exige un trabajo desmesurado. Si además de todo eso, una dedicación extraordinaria, si además de todo eso se tiene que dedicar a engañar al prójimo, lo más probable es que le resulte bastante difícil. Es decir, que por todo eso quizá ese conjunto, aunque solo sea por egoísmo, ese conjunto de cualidades puede ser necesario. De todas maneras, en algún sitio vi esta frase que me parece muy adecuada. El que piense que no es adecuada, pues que no la utilice y no pasa nada. Sí, en esto estamos hablando mucho de opiniones. Y yo digo, esta es mi opinión, y el que tenga una opinión diferente, pues tan santa y tan buena como la otra. Entonces, hemos dicho que esa debe ser la actitud del emprendedor. El momento también hay que elegirlo. No se puede acometer una cosa seria, como he dicho, que es la empresa, diciendo, ya, pues hoy me levanto y digo, esta tarde a fundar una empresa. Eso no se puede hacer. Se hace, se hace. Entonces, decidir al estilo japonés. ¿Qué quiero decir con eso? A los japoneses se les achaca mucho cuando empezaron todas las relaciones entre el mundo occidental y esto, que, sobre todo eso, como iniciaron en Estados Unidos, que cuando querían hacer algún asunto, algún negocio con los japoneses, mandaban a una oleada. Los japoneses nunca van solos, sabéis que van por lo menos de 1000 en 1000, ¿no? Entonces mandaban una oleada, tomaban una serie de datos, se iban, y un mes después a lo mejor otra segunda oleada que volvía a preguntar lo mismo, como si no conociesen nada, y se iban, y bueno, pues el interlocutor, la empresa o quien fuese americano que estaba residente, dice, bueno, esto es que no les interesa lo que estamos haciendo en absoluto, volvían otra vez. Bueno, eso no era que no les interesase, al contrario, es que estaban muy interesados. Entonces, pero durante toda esa fase lo que ellos estaban analizando era el problema que ellos querían resolver. ¿Cuál es el problema? Cuando tenían ya muy claro cuál era el problema, su decisión entonces, ahora, ¿me interesa resolver o no este problema? ¿Me interesa resolverlo? Adelante, resuélvase. Entonces la decisión era de hacer.
pero el tiempo de maduración era de definir cuál era el problema sobre el que había que decidir. Nosotros estamos acostumbrados al contrario. El problema lo damos por supuesto y la decisión es hacer A o hacer B. Pero claro, el concepto que del problema tiene cada uno normalmente es diferente. Entonces, cuando decimos, adelante, ya hemos decidido, bueno, he decidido yo, a lo mejor. Entonces quiero que 7 personas trabajen conmigo en hacer la decisión que yo he tomado. Normalmente hay confluencias, no me sale la palabra. Divergencia, eso, o bueno, enfrentamiento entre entonces parece que tomamos la decisión mucho antes y sin embargo luego estamos perdiendo tiempo en la puesta en marcha de la decisión. Los japoneses lo hacen al revés, pierden tiempo en pensar qué es lo que tienen que hacer, pero cuando deciden hacerlo entonces salen y arrancan sin problema. Al final, si sumamos los tiempos totales, la toma de decisiones japonesa es más eficaz y más rápida que la nuestra. Y una perogrullada, pero que si quisierais preguntar a todos aquellos que hayan iniciado una empresa a ver si esto se les ha dado en la realidad. Es atrasar los gastos al máximo y adelantar los ingresos. Normalmente suele pasar al revés, y además se adelantan muchos gastos que además no son productivos, pero ¿qué le vamos a hacer? Como decíamos antes, el emprendedor es aquel que sabe detectar una oportunidad. Entonces una empresa siempre se plantea para explotar una oportunidad. Algo que vemos que es diferencial, o bien por nuevo, o bien algo que ya se está haciendo, pero que tenemos una forma diferente de plantear. Entonces, esa oportunidad tiene que ser lo suficientemente valiosa como para que permita que detrás o sobre ella se monte la empresa. Y también deberíamos de pensar esa frase final, que la oportunidad es casi siempre la síntesis de varias cosas, es decir, no es una oportunidad aislada, sino una oportunidad que hay que relacionar con muchas más cosas y de ahí saldrán más oportunidades. Sí, entonces, actitud, momento y oportunidad, ni precipitarse aquí ni dejar morir, una actitud, como ya he dicho, de bastante cosas positivas desde el punto de vista humano y una oportunidad que merezca la pena. Sin embargo, bueno, creo que podríamos plantear cómo no se debe acometer una empresa es a partir de una frustración, es decir, por despecho, creo que eso no, y por supuesto nunca nadie debería de jugarse hasta la última peseta en la empresa. Habría que saber hasta dónde y cuándo y cómo se frena. Vamos a ver. Otra cosa que queda es... ¿Perdón? Estaba pensando en eso, es que eso es lo que creo que no se debe de hacer. Que creo que eso es lo que no se debe hacer. Y ahora veremos cómo puedes garantizarte, esa es una palabra demasiado fuerte. ¿Qué es lo que se debe hacer para no llegar a esa situación? Pero nunca digan, me jugaré hasta la última peseta en una empresa nueva. Emprender solo con socios. Conviene, sobre todo si se piensa que se va a trabajar, o sea, que se va a iniciar la empresa con otras personas, aclarar muy bien todas las cosas y plasmarlas en el plan de empresa. Ahora hablaremos del plan de empresa, pero vamos, plan de empresa podemos decir, es un proyecto que hay que hacer con bastante lujo de detalles antes de meterse en hacer una empresa. Esa sería la definición y ahora hablaremos. Atención a los familiares. Es decir, los familiares son personas no elegidas por nosotros. Es decir, yo no elegí a mi padre ni a mis hermanos. Entonces, los familiares pues son familiares, pero no tienen por qué ser socios.
Entonces, atención a si se elige. Se puede ser muy buen cuñado o muy buen hermano y luego ser un socio fatal. Entonces, el ser buen familiar no implica ser buen socio. Y atención también a los socios de nombre y a los socios activos, es decir, aquel que solamente pone dinero, si es que lo pone, y aquel que además trabaja. Porque cuando vaya la empresa marchando, nos daremos cuenta que a lo mejor nosotros estamos trabajando muchísimo y que hay alguien que se está llevando o que se va a llevar o que está percibiendo lo mismo que nosotros y no está haciendo nada. Entonces, ve cómo todo esto se aclara y se plasma para que no empiecen a surgir dificultades antes de tiempo, ni dificultades que se podían haber previsto. Bueno, y vamos a hablar un poco del plan de empresa. Pero antes yo querría hacer alguna consideración. Ahora, ¿qué quiere decir este esquema? Pues este esquema quiere decir que nosotros estamos tradicionalmente, la empresa se ve por esta parte de aquí. Entonces es un sitio por donde, si es una empresa de fabricación, pero vamos, es fácil. Entran unas piezas, unas materias, se convierten en un producto y se le manda a unos clientes. Esa es la empresa. Bueno. Por otra parte, en la empresa entra como consecuencia de este producto, hay también un flujo de dinero, que quiere decir que cuando nosotros le damos un producto al cliente, el cliente nos da un dinero por ese producto, que nosotros nos vale para pagar todos los conceptos que antes hemos comprado. Es decir, que lo mismo que sube aquí materias primas, productos y va al cliente, pues el cliente nos paga y baja a nuestros proveedores o a los trabajadores o a impuestos o a lo que haga falta. Pero, bien, entonces, si lo vemos aquí en medio, la empresa produce una facturación y está teniendo unos gastos que los destina a las operaciones diarias, compra de materias primas, pago de sueldos, etcétera, y otras cosas que se van quedando en la empresa, digamos, materia prima para más adelante, una inversión en maquinaria, es algo que se va quedando en la empresa. Si no se ve muy clara la terminología, tampoco. Pero sí es importante darse cuenta que no solo es un producto que entra en la empresa de una determinada manera y sale hecho, sino que como no haya un dinero que vuelva para atrás, la empresa no funciona. Sí, la única fuente que tiene la empresa de ingresos es su facturación. Pero su facturación cuando el cliente paga. Entonces, tener una empresa que tenga un almacén lleno de producto terminado, aquí tiene puertas. Yo sería capaz seguramente de fabricar unas puertas preciosísimas y baratísimas. Y las metería en un almacén y tendría un almacén lleno de puertas preciosísimas y baratísimas. Eso no sería una empresa. Mientras esas puertas no se vendan, también sería capaz de venderlas. Y fenomenal. Y además, al precio que me dijera, yo le dijera, le vendo a usted una puerta a 50.000 pesetas. Hombre, es que esta normalmente en el mercado son a 2.000. Yo la vendería a 50.000. Si le dijera al cliente, páguemela usted en el año 2224. Seguramente firmaba de momento que me compraba la puerta a 50.000 pesetas, que ya en el 2224 te vas a enterar. Entonces, soy capaz de fabricar y soy capaz de vender. Lo que no soy capaz de cobrar. Esa empresa no me funcionará. Entonces, la empresa la tenemos que plantear, si los clientes se encuentran, el producto se fabrica, lo que no encontramos es gente que pague. Entonces, la empresa nacerá y podrá nacer con cierta fuerza si tenemos gente que pague, clientes que paguen. ¿Está clara la idea? Y vuelvo a insistir, creo que cualquiera de nosotros sería capaz de vender lo que fuese al precio que fuese, pero sin cobrarlo. Primera cosa que os quería decir y importante en la empresa. Y otra que puede parecer un poco absurdo, lo que digo aquí, pero pensar un poco. Es curioso
curioso, pero en toda la mentalidad que hay hoy se habla mucho de costes. Y la empresa se preocupa de los costes. Y la contabilidad se preocupa de conocer los costes. Pero bueno, se preocupa de conocerlos. Otra cosa muy discutible es si los conoce. Eso había mucho que discutir acerca de si se conocen o no los conocen. No me quiero meter en eso. Pero es que nosotros no vendemos costes. Nosotros lo que estamos vendiendo como empresarios es algo que le vale al cliente, algo que tiene valor para él. Sin embargo, de eso no nos preocupamos. Habría cosas que podrían venderse a mayor precio. Habría cosas que podríamos nosotros quitarle elementos que al cliente le traen sin cuidado, porque no le están dando más valor. Sí, pero no hay una preocupación empresarial por decir qué es lo que el cliente quiere, cómo lo quiere, cómo consigo yo darle un poco más de algo que, como dice aquí, valor, algo que le sea útil, que le sea conveniente, por lo cual está dispuesto a pagar, y que a mí a lo mejor no me cuesta más. Entonces, ¿por qué preocuparme de los costes fundamentalmente? Entonces no hay que preocuparse de los costes en sí. Pero que es más importante preocuparse de lo que de verdad nosotros nos interesa, es decir, ¿cómo conseguimos la entrada de dinero? Vendiendo a nuestros clientes. Pues vamos a vender lo más que ellos estén dispuestos a pagarnos. Vamos a darle el producto que quieren. Vamos a dárselo el servicio, si él no es un producto tangible. Vamos a dárselo como ellos quieren, de tal manera que nos den la mayor cantidad de dinero porque lo están disfrutando eso al máximo. Y luego preocupémonos de los costes, pero no hacerlo al revés, porque a lo mejor cuando estamos intentando reducir costes, estamos reduciendo muy poco los costes y sin embargo reduciendo mucho el valor para el cliente, con lo cual, por querer sacar una pesetilla más, estamos perdiendo la cualidad diferencial que tenía nuestro producto, por lo cual era valioso para el cliente. No sé si me he expresado bien. Y todos los artificios contables, bueno, perdón por la expresión, porque a alguien le puede molestar que digan artificios contables. Los planes de contabilidad o las contabilidades es muy difícil que estén diseñadas para dar unos costes, porque habría mucho que discutir si el coste lo tiene el producto o el coste es algo que se produce en la empresa. Entonces, a lo mejor lo que pasa es que estamos pensando que un producto es caro o es barato y lo que está funcionando bien o mal es la empresa. Entonces, con esta salvedad de empresa que se tiene que preocupar por cobrar y empresa que va a cobrar en función del valor de lo que le está dando al cliente, vamos a plantearnos una empresa que ve las cosas así, los 5 riesgos que tiene cuando va a comenzar. Y pensaos que lo estamos analizando un poco desde el punto de vista de la oportunidad, es decir, que es que hemos percibido como empresarios que tenemos una oportunidad de hacer algo. Pero claro, una cosa es saber que queríamos hacer algo y otra es saber si somos capaces de conseguir ese algo. Entonces, es el propio producto. Y aquí pensar en productos tangibles o servicios sería lo mismo. Podemos diseñar y desarrollar el producto, ese es un primer riesgo. Pero una vez que, digamos, bueno, nos contestamos a eso que sí, y eso como emprendedores nos lo debíamos de plantear, ¿de verdad realmente yo me considero capaz de diseñar y desarrollar el producto este que se me ha ocurrido que podía hacer esa oportunidad? ¿A qué hora me tengo que callar? Segunda es, supongamos que hemos contestado que sí a esa pregunta, que sí, efectivamente, ese producto, una cosa es hacer un prototipo, es hacer un algo que funcione, y otra cosa es hacerlo repetitivamente y que nos salga bien. Es decir, podemos y sabemos fabricarlo, y fabricar no es lo mismo que desarrollar un producto. Bueno, ya lo tenemos, es decir, también hemos dicho que sí, sabemos fabricarlo, sabemos venderlo.
ya tenemos nuestro producto, pero lo sabemos vender, es lo que yo decía antes, sabemos venderlo cobrándolo y que nos paguen, porque si no nos pagan, que he pesado, ya lo he dicho 7 veces, pues se os olvidará, se os olvidará. Mientras no paguen, vuestra empresa se irá al traste. Tienen que pagar. Ya lo estamos vendiendo, pero ahora es rentable la empresa. Si nos está ingresando más dinero del que estamos soltando, porque si después de todo lo que hemos hecho hasta ahora resulta que encima por cada peseta que entra tenemos que soltar 2, bueno, pues eso pasa en muchas empresas. Y ahí está, ese es el dinero que tú decías, ese es el que a ti te faltaba, ese que se te va yendo del préstamo que pediste y que habías garantizado con todas tus pertenencias. Y luego ya por último, sabemos gestionar todo, a todo esto hemos dicho, sí sé diseñar, sí sé fabricar, sí sé vender, sí es rentable. Ahora, sé crecer, o a lo mejor hasta ahí todo ha ido muy bien, pero en el momento en que crezca un poco, se me descabala todo. Pues estos 5 riesgos hay que saberlos contestar. Entonces, para esa contestación, es para donde hay que plantearse el plan de empresa. Y el plan de empresa, como decía antes, es un documento, y tiene que ser un documento porque no es lo mismo pensar una cosa que muchas veces cuando solo se piensa y no se escribe, pues se nos quedan ahí nebulosas, pero cuando empiezas a escribir dices, pero si es que esto no me casa con lo que he dicho antes, si es que aquí no sé cómo seguir. Poner negro sobre blanco, como se suele decir, es muy complicado si no se tienen las ideas claras. Y cuando se tienen las ideas claras todavía resulta complicado, pero si no se tienen, poco menos imposible. Entonces, alguien podrá decir, no, es que lo que aquí se está planteando, si antes de empezar una empresa yo tengo que decir el objeto del proyecto, fuente de información, bueno, es lo de la propuesta resumen es pensando que se les ponga una historia de la empresa si es que ya ha empezado, o digamos hasta ahora, pues mercado y producto, diseño y fabricación, inversiones. Y estamos aquí hablando de fabricación, de inversiones, de un plan de ventas, de un mercado, de una organización y recursos humanos. Ahí estoy hablando también de información económica y financiera, formas de financiación, rentabilidad, riesgo. ¿Esto quién lo sabe? Yo no lo sé, yo no soy el empresario. De otro sitio, un índice que, como veis, contiene todo, pero tiene, vamos, lo mismo que decía antes, como esquema, y más detallado. Pero bueno, yo antes de empezar una empresa tengo que saber todo esto. Anda, ¿cómo se hace una empresa? Pues si yo supiera todo esto, si es que todo esto no lo sé. Pues si no lo sé, ¿cómo voy a hacer una empresa? Si no sé cuál es el mercado y la competencia, si no tengo un plan comercial, si no tengo un plan de producción, si no conozco mi producto, ya, pero hombre, es que un plan comercial, ¿cómo voy a saber yo lo que voy a vender el año que viene? Así es como se pierde el dinero. ¿Eh? Porque y decíamos al principio, que había una actitud y una decisión que tomar. Es que la decisión de decir, voy a crear una empresa, presentarse en el notario y constituir la empresa, eso es crear una sociedad. Una empresa lleva todo esto. Y si no lo sabemos, quiere decir que no somos el empresario adecuado, que no nos hemos rodeado del equipo de personas necesarios, que queremos anticiparnos en un tiempo porque todavía no conocemos lo que queremos hacer. Todo eso es lo que nos lleva a decir, no es el momento idóneo para la creación de la empresa. Claro, si lo pienso eso hoy, no hago nada, pues dentro de 3 meses vuelvo a estar en la misma, sigo sin saber nada. Ahora, si soy laborioso, austero, no sé qué, no sé cuánto, seguiré trabajando en conocer esa empresa que todavía no ha nacido, pero que hay que gestarla. Estamos todavía en el embarazo, que no se puede decir hoy la concepción, mañana el parto. Es que en esos 9 meses el organismo femenino está trabajando día a día en preparar la nueva persona que va a nacer.
Entonces, aquí el empresario, hasta que nace la empresa, tiene que preparar todo esto. Y si no lo conoce, que no se meta, porque perderá su dinero. Perdón, perderá más del dinero que está dispuesto a perder y perderá el de los amigos a los que haya logrado engañar en el buen sentido. Entonces, esto hay que hacerlo. Y si no se hace este plan de empresa, no funciona la empresa, con toda seguridad. Pero atención, los números son siempre muy sufridos y el papel lo admite todo. Es decir, que hacer un plan de ventas se puede hacer perfectísimamente. Y más hoy, si algunos, vamos, si manejáis o que habéis con los ordenadores y las hojas de cálculo, eso es facilísimo, se puede hacer lo que se quiera. Pero no es lo importante los números. Es decir, que cuando aquí veis, por ejemplo, pues, aspectos económicos, financiación, las pesetas que ahí me salgan, esas van a ser las que yo quiera que me salgan, pues no tengo más que variar, pero ahora, pues si vendiese un 10% más, pues me sale. Si ahora yo bajo los costes un 5%, me sale, y me sale mejor, claro. Si subo un 10% de la venta y bajo un 5% de los costes, me salen unos planes preciosos. Pero no es los números, es qué hay detrás, o sea, qué hemos pensado, por qué hemos dicho que son esos números y no otros. ¿Sí? ¿Por qué he dicho que mi plan comercial es vender tantas unidades de esto? ¿Cómo voy a hacer para vender eso? Si sé cómo voy a responder a todo eso, entonces pongo los números, pero los números por sí mismos no tienen ningún valor. Pero eso es facilísimo de hacer. Una cosa muy importante, más que el cálculo de los beneficios de otra magnitud, nefasta para las empresas, el beneficio contable, porque el beneficio contable puede ser consecuencia de unos ingresos que no se han cobrado, menos unos costes que sí se han pagado. Entonces, si los ingresos esos, digo, como dice cuando vendí las puertas hace un rato, me los van a pagar en el 2.200 y pico, yo tendré unos beneficios este año, pero cuando mire el bolsillo no tengo ni una peseta. Entonces, los beneficios tienen esa pega. Sin embargo, la tesorería, ¿sí? Suelto dinero, recojo dinero, eso es lo que hay que vigilar en una empresa que nace, pero vamos, día a día y minuto a minuto. Si en la empresa se va consiguiendo más de lo que se suelta y luego el contable dice que no hay beneficios, decirle que repase. Pero si el contable os dice que hay beneficios y miráis y no encontráis ni una peseta, eso es malísimo. Entonces, mucho más importante que los beneficios en sí mismos es la liquidez, es decir, que la diferencia entre lo que se suelta y lo que se percibe, lo que se recibe, sea positivo. Normalmente al principio de la empresa, de la vida de la empresa, los gastos superan a los ingresos. Pero tenemos que saber muy bien cuáles son los gastos que habíamos previsto hacer y cuáles son los ingresos, y saber que vamos a tener un desfase, de acuerdo, pero el desfase previsto, no que los gastos se nos vayan para arriba, los ingresos para abajo, y entonces el agujero es mucho mayor. Entonces, esta previsión de cash flow, bueno, la palabreja inglesa, ¿no? Tesorería, de salidas de caja. ¿Cómo va? ¿Va según lo tenemos previsto? Bien. Nos estamos pasando fatal. Plantear, otra cosa que no se puede hacer es en una empresa que nace, hacer esto y decir, bueno, vamos a ver, en el primer año tal cosa, a final del segundo año la situación será esta, al final del tercer año la situación será esta. No, hay que verlo mes a mes o incluso a veces con mucho mayor detalle, porque un año es un periodo lo suficientemente largo en la vida de una empresa que todavía no ha nacido como para que pasen ahí en medio muchísimas cosas. No se puede decir, bueno, los beneficios de final de año, no, ¿qué es lo que ha pasado mes a mes, o casi diríamos día a día? ¿Y quién puede anticipar eso? Bueno, pues en la medida en que desconozcamos eso totalmente, quiere decir que no nos debemos de meter en esa empresa, por muy duro que parezca. Por eso nadie lo hace, claro, por eso son tantas las cantidades de empresas que nacen y caen. Otra cosa más, aprovecho, no sé si... En todo esto
cuando hagáis el plan de empresa, nunca se debe contar con las subvenciones. No tengo nada contra la administración, las subvenciones es algo que no debemos de contarlo aquí. Eso debe ser el regalo que nos llegue en un momento determinado. Pero plantearse una empresa que a lo mejor no es una oportunidad, no tenemos un producto, no tenemos un buen plan de venta, pero que decimos, pero es que me van a dar una subvención, luego la subvención llega tarde, es menor de la que nos han dado, y cuando llega eso ya no te queda nada. Tú ya tienes la cantidad de veces que ya lo has perdido y tal, Entonces, con la subvención no se debe contar para nada en absoluto. ¿Está claro? Luego, es decir, por supuesto, solicitarla, dar la castaña y conseguir que a uno se la den, eso, vamos, fijo. Pero no contar con ella en nuestros planes de desarrollo inicial de la empresa. El plan de empresa nos debe permitir conseguir estos tres objetivos. Es ayudar al emprendedor a conseguir un conocimiento amplio, profundo y objetivo de la empresa que pretende poner en marcha. No olvidemos, como pone aquí en esa nota, atención a la irracionalidad del emprendedor en celo. ¿Qué es el emprendedor en celo? Pues esa persona que ha tenido una idea, que ve que es una oportunidad, que ve que se le escapa, y entonces todo empieza a parecerle bonito. Entonces empieza a pensar que va a vender más de la cuenta, que le va a salir más barato, que eso lo tiene solucionado, y empieza irracionalmente y totalmente subjetivo y ya desquiciado a no tener en cuenta todas las cosas y a ponderarlas como debe ser. Cuando te pones en un plan mucho más frío, más pausado, a poner todas las cosas y tienes que encajarlas unas con otras, entonces ese síndrome del emprendedor en celo disminuye bastante, se le baja la fiebre y es fácil que pueda razonar. Con ese plan de empresa es como se puede encontrar socios que quieran acompañarnos y conseguir los recursos y capacidades necesarias para poner en marcha la empresa. Hablo de recursos y capacidades, recursos fundamentalmente monetarios, vía socios, y capacidades fundamentalmente humanas que son necesarias para que la empresa luego funcione. Y por último, presentar eso para obtener la financiación externa necesaria para lanzar la nueva empresa. De aquí vengo a decir que conseguido, digamos, el que yo conozca con profundidad qué es lo que quiero hacer, si luego encuentro socios a los que convenzo porque he tenido esto bien hecho, eso es una garantía de que mi idea es buena, si alguien quiere jugar conmigo. Y si empiezan todos a decirnos que eso no, deberíamos de pensar que no es que todos vayan con el paso cambiado, sino que el que lleva el paso cambiado soy yo. Entonces eso también puede ser una cura de humildad, si es que hemos desvirtuado lo suficiente el plan de empresa como para que aquello no sea creíble. Pero es muy bueno darse cuenta si con eso mi idea plasmada en números es suficiente para convencer a otros a que aporten dinero. Pero es que ya digamos el espaldarazo total, el refrendo total nos lo va a dar si además conseguimos la financiación externa, porque ahí nos vamos a encontrar con que un banco va a mirar eso con mucho más detalle. Claro, que el banco le puede pasar que ni lo mire, porque en vez de decirte, bueno, sí, usted me trae aquí un plan de empresa, pero aparte, si usted tiene algún pisito por ahí, entonces ponga usted el piso de garantía. Hombre, pero vea usted que el plan de empresa que yo le traigo, que sí, eso está bien, pero usted tiene piso, finca, etcétera, etcétera, no piso, no préstamo, ¿no? Ahora, si tú necesitabas unos socios que no has sido capaz de convencer por aquí, no seas tú el que pongas el dinero necesario, ni, si no lo tienes, no que vayas a una financiación externa avalada por tus propios bienes. ¿Me sigues?
Entonces, como final, esta frase última. Si al leer el plan, arriba abajo, no respondo a la cuestión, yo debo invertir en este proyecto, yo ahora me lo planteo como emprendedor, como persona a la que me lo propone, como sea. Sí, ¿puedo invertir en este proyecto? Sí. Si no me sale un fenomenal, esto es fenómeno, adelante. Si no me sale así, bueno, repasemos el plan, porque hasta que no tengamos un sí rotundo, como dice ahí, sí, es la mejor ocasión que se encuentra ahora de invertir aquí. Esta es una empresa que tiene... Si no lo decimos así, luego nos saldrá a lo mejor bien. Pero si empezamos diciendo, yo qué sé, parece... No lo veo muy claro. Eso sale mal seguro. Entonces, quiere decir que es que el plan necesita más elaboración. Quiere decir que no estamos todavía en el momento justo de tomar la decisión. Tenemos que madurarlo más. Lamentable, a lo mejor decimos, es que vamos a perder 2 meses. Pues habrá que perder 2 meses, si no vamos a perder los 2 meses y el dinero. Entonces mejor es perder solo el tiempo y no el dinero. Bien, ¿algún comentario? Bueno, pues vamos a llegar ya al parto. Entonces, ¿cuándo es el nacimiento de la empresa? Pues se produce en el momento en que el primer dinero relacionado con la empresa cambia de bolsillo. Lo bonito sería que el primer dinero ese fuese un cliente que ya se dijera, tómate 1 millón de pesetas por el producto que me va a servir dentro de un año. Nunca pasa. Se ha intentado algunas veces, pero no pica. Entonces, con frecuencia es un pago, y además un pago que no tiene nada que ver con la empresa. Le hace pagarle al notario, suele ser de lo primero, porque además el notario exige provisión de fondos. La primera dice, buenas tardes, provisión de fondos. ¿O no? Ese es el día que nace la empresa. Y al principio es importantísimo que se cumplan las previsiones de tesorería que teníamos en el plan de empresa. Hay que tener mucho cuidado y no decir, bueno, aquí nos hemos equivocado un poquillo, pero no pasa nada. No pasa nada, no, sí pasa. Sí, habría que revisar eso y había que estar permanentemente luchando. No se puede no dar importancia a que no se vayan cumpliendo las cosas. Bueno, vamos a meternos por aquí abajo. La elección del tamaño. Normalmente se tiene tendencia a que las empresas nazcan pequeñas y raquíticas. Y nacen pequeñas y raquíticas por varias razones. La primera, porque no se tiene dinero. La segunda, porque el que te falta no te lo dan. Pero todo eso es equivocación, eso ya es nacer mal, ya es eso, nacer raquítico. Entonces, creo que hay que esforzarse en, desde el principio, saber el tamaño que necesita tener nuestra empresa, y si no podemos nacer con ese tamaño, mejor es que nos esperemos a mejor ocasión. Pero nacer raquítico es malo. El entorno del nacimiento también hay que cuidarlo. Hay que ver si tenemos oportunidad de empezar en incubadora de empresas, en algún parque tecnológico, empresarial, tal, donde podamos conseguir ciertas cosas, lo de las subvenciones, pero no para contar con ellas, sino para saber que existen, pero no olvidar nada de eso. Y como novedad, quería hablar de una cosa que quizás no se conoce y en la que yo trabajo. No es que yo quiera hoy vender aquí mi empresa, no vengo a hacer propaganda de FICOR, pero sí querría comentaros el capital riesgo como una situación intermedia entre la financiación que os pueda aportar el banco y el capital particular de cada uno de los empresarios. Entonces, el capital riesgo
como esquema y así se podría, así muy en plan esquemático. Es alguien que tiene una idea, alguien que tiene el dinero, entonces comentan qué es lo que pasa, pues esta es mi idea, este es mi dinero, se llega a un acuerdo y se funda la empresa. No, eso es muy esquemático, no es solo así. Pero vamos, el capital riesgo vale precisamente para eso, para ayudar en los momentos en que se inician las empresas y en que necesitamos de más dinero, necesitamos de un apoyo en nuestra gestión y necesitamos de un socio que luego esté dispuesto a no quedarse con nuestra empresa, puesto que la empresa era nuestra. Entonces, tradicionalmente nosotros pensamos, el primer dinero que suele pensar la gente a la hora de crear una empresa es la subvención. Luego después el que me va a dar el banco y luego después el que voy a poner yo. Yo creo que hay que hacerlo totalmente al revés. Primero, ¿cuál puedo poner yo? Y al decir yo, quiero decir yo y los otros socios que puedan estar conmigo. Pues lo que no podamos cubrir con eso, pero que es razonable que no lo debamos cubrir, es lo que pedimos al banco. Y por último, contamos con el de las subvenciones para comernos unas gambas cuando nos lo paguen, pero que no tiene nada que ver con el flujo de dinero que se necesita en la empresa. Entonces, el capital riesgo es, como decía ahí, es un socio que entra a formar parte, como nosotros, como propietario de la empresa. Es decir, es un socio más, que aporta su dinero. Que además, bueno, pues tiene una cierta formación empresarial y es capaz, se supone que debe ser capaz de gestionar o de ayudar a gestionar ese dinero. Que, pasado un tiempo, si la empresa va bien, pues se va a retirar cobrando ¿qué? Pues cobrando la diferencia entre lo que valía la empresa cuando él puso el dinero, es decir, exactamente el dinero que puso, lo que valía el día antes de haber soltado la primera peseta. Tenemos la situación siguiente: capital, por ejemplo, 10 millones de pesetas, en caja, 10 millones de pesetas, esa es la situación inicial de partida. A partir de ese momento se empieza a deteriorar todo, pero ese primer instante es el más feliz de las empresas. Capital social, 10 millones, caja, 10 millones. Bueno, eso es lo que, si el socio capital riesgo ha puesto 3, pues ahí hay 3. Ahora, pasado un tiempo, 3 años, 5 años, la empresa va bien. Entonces, ¿cuánto vale esta empresa? No sé, pues vale tanto porque tiene una capacidad de generar beneficios, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ah, bueno, entonces, ¿por cuántas veces se ha multiplicado el capital que pusimos? Entonces, el socio mayoritario, es decir, el emprendedor, dice, pues mira, por 3 veces. Bueno, pues al capital riesgo se ha multiplicado por 3 veces también. Dice, oye, ¿qué es qué? Situación actual, capital 1 millón, caja 0, pues ya sabemos lo que nos toca repartir. Pues hasta otra, y nos ha ido muy mal a los dos, y hasta la próxima. Pues ese juega a ganar y juega a perder. Pues dice capital riesgo, porque aporta capital y juega a riesgo. ¿Que gana? Pues gana igual que el empresario, porque es empresario con el empresario. ¿Que pierde? Pues pierde. ¿Dónde está esa aportación? ¿Como un préstamo? No, como capital de la empresa, igual que lo ha hecho el empresario. Entonces, ¿para qué vale eso? Para que alguien juegue contigo en la misma medida que tú debes jugar. Yo como capital riesgo, cuando llego a una empresa y digo, aquí va, vamos, hemos acordado 10 millones, o 20, o los que sean, yo sé que eso es lo más que puedo perder. A lo mejor si lo pierdo me cuesta el puesto de trabajo, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero eso, lo que no hacemos es decir, bueno, 20 millones y además avalo por aquí y firmo por el otro lado e hipoteca. No, 20 millones, 20 millones. ¿Vale? Entonces, capital riesgo es una inversión directa en acciones, es decir, que lo que estamos haciendo con eso es comprar acciones o participaciones de la sociedad, que una sociedad limitada serán participaciones, o a veces pues pueden ser préstamos que se puede ir convirtiendo en acciones. Dirigida a financiar pequeñas y medianas empresas no cotizadas en bolsa con importante potencial de expansión. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues si a mí me dijesen, como empresa de capital riesgo, pues vamos a abrir aquí una cafetería. Yo no discuto que a lo mejor eso pueda ser un buen negocio, pero una cafetería hoy, saber lo que te va a dar
Entonces, eso no es algo que te permita una revalorización importante del capital que aporta. Entonces, lo que se va buscando es cosas, productos, servicios que tengan un amplio potencial de expansión para que, hombre, ya que estás jugando a riesgo y que habrá empresas que te vayan mal, las que te vayan bien te puedan compensar. Pero si te metes en empresas que te puedan dar a lo mejor un interés similar al que estás obteniendo por el dinero prácticamente sin riesgo, es decir, en cuentas o en letras del Estado o en fondos de inversión o algo de esto, pues no te va a compensar. Entonces, el objetivo principal es compensar el alto riesgo que tienes de la inversión inicial por aquello de que estás metiéndote en empresas que tienen un potencial importante de expansión, quiere decir que son situaciones un poco arriesgadas, pues lo vas a obtener con la diferencia entre lo que vale la empresa cuando te vas y lo que vale la empresa cuando entras. Y además no es solo la aportación de dinero, sino que una participación activa en la gestión. Y la garantía, esto es lo importante, la garantía es el propio plan de empresa. Es decir, que la garantía que exige el socio capital riesgo no es el piso o la finca o esto o lo otro, no es si el plan de empresa ha convencido. Con lo cual también, como decía, uno de los objetivos del plan de empresa era ayudar a encontrar socios. En la medida en que esté bien hecho el plan de empresa, puedes encontrar la oportunidad de que un socio de estas características pueda entrar contigo a meterse en la empresa. Entonces, la participación reúne estas tres condiciones. La participación de una sociedad de capital riesgo es esta SCR. Es minoritaria en capital, en el sentido de que nadie va a tomar mayor participación que el propio empresario. Entonces, por eso decía yo que al principio, cuando salía la transparencia sobre el dinero y la idea, una manera de que la sociedad de capital riesgo vea que el primero que cree en su proyecto es el empresario, es que esté dispuesto a poner más dinero que tú. Y si decimos, bueno, aquí nos vamos a jugar 100 y el empresario dice, bueno, de los 100 yo pongo 2, ponga usted 98, pues yo diría, oye, pues este no parece que se fíe mucho de sí mismo, ¿no? Ahora, si dice de los 100 yo pongo 70 y tú pones 30, aparte de que si el plan de empresa te ha parecido bien, etcétera, etcétera, y bueno, y el primero que está interesado y que realmente veo que se va a jugar aquí, que va a trabajar por sacar esto adelante, es el empresario que se juega más que yo. Ahora, si me dijera eso, tú pones 2, tú 98 y yo 2, bueno, vamos a dejarlo para dentro un rato, ¿no? Activa en gestión, cuidando mucho del equipo directivo. Las empresas son lo que son las personas, y eso parece que se dice como tópico, pero es que es verdad, ¿eh? Eso es así, vamos. Si las personas no funcionan, podemos tener la mejor idea, el mejor equipo de fabricación, todo lo mejor, y la empresa se irá atrás. Y siguiendo el plan establecido. Siempre hay que trabajar con un plan. El plan de empresa nos tiene que valer para seguir la marcha de la empresa en su inicio. Y por último, es una inversión limitada en el tiempo. Es decir, pasado un tiempo, el socio capital riesgo sale de la empresa. Y diréis, bueno, y si la empresa va bien, ¿por qué se va? Bueno, pues porque la vocación del socio capital riesgo no es esa industria en concreto, no es esa franquicia en concreto, no es ese proyecto en concreto, sino es lanzar proyectos. Entonces, una vez que el proyecto está lanzado, digamos, la vocación del socio de capital de riesgo pues se ha cubierto. Entonces es mejor irse y buscar otro proyecto desde el que se inicie desde cero y otra vez volver. Igual que el que le guste, pues no sé, eso, la madera, pues su ambición es permanecer en la madera. Pues lo nuestro es permanecer en la gestión de proyectos, no en un proyecto concreto mucho tiempo. Entonces, cuando la empresa ha tomado ya un aire en el cual
los problemas de comienzo han dejado de ser problemas y los problemas ya son pues del producir el producto concreto, de seguir tratando con unos clientes que ya se han conseguido, de refinanciar o vamos, seguir el ciclo financiero pero que ya está más o menos establecido. Cuando ya es, digamos, la marcha normal de la empresa, entonces el socio de capital riesgo somos. Bueno, esto lo pongo ahí, nada más que para objeto social de FICOR, que podría pensarse en general en las empresas de capital riesgo es promoción o fomento de sociedades no financieras mediante participación temporal, como decía, en su capital, no es un préstamo, es participación en el capital, o mediante otras fórmulas de participación legalmente posible, con el fin de contribuir a la generación del empleo y al desarrollo económico y social del marco territorial en el que se desenvuelve esta sociedad, atendiendo también a aquellas iniciativas de interés colectivo procedentes de sectores que por sus especiales carencias encuentren dificultades en los medios técnicos y financieros. Quizá esta parte final proviene de que los socios de FICOR son los que aquí se relacionan. Entonces, como veis, hay una componente pública y una componente privada en el capital social. Ahora mismo el capital son 826 millones de pesetas, de los cuales 466 los aporta a 4 niveles, a nivel local, provincial, autonómico y central. Está desde el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, el IFA como ente autonómico y el Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Industrial como ente nacional. Luego, desde lo privado, el sector financiero entra con un 33,5%, que son las dos cajas de Córdoba, y bueno, he incorporado ahí Crediaval. Y luego también pues hay empresas de la provincia y de Córdoba capital. Entonces, por el peso que pueda tener esta aportación de capital, es decir, estos socios, más, no cabe duda que las cajas son instituciones también con un contenido social importante. Entonces, si os dais cuenta, pues hay un 70, casi un 70% de esto, más esto, que hace que no sea solamente buscar una plusvalía rabiosa en el dinero aportado, sino también ver con cierto gusto proyectos que tienen una componente social, pero siempre ganando dinero. Es decir, la única forma que nosotros tenemos de funcionar es que esto no se pierda. Es decir, si los proyectos convertimos la participación en una subvención, bueno, pues lo que tardemos en fundirnos esto. Entonces, lo que hay que conseguir es a esto invertirlo de tal manera que le vayamos dando vueltas y que tengamos para seguir invirtiendo en el proyecto, es decir, ir recuperando mayor valor para poderlo invertir. Ahora mismo ya participamos en 7 empresas, de las cuales pues esta está en Montilla, esta es mi casa, está Ibérica de Carbones Activos, está en el Tejar, esta está en Córdoba, Córdoba, Montilla, el Tejar, Córdoba y la zona del Alto Guadalquivir. Son todos proyectos de ámbito provincial, algunos centrados en Córdoba y otros en la provincia. Nuestra participación es de 572 millones de pesetas en el total de los 7. Para que os deis idea de esto, pues el capital social de las empresas es 1.870 millones y sus inmovilizados 2.900. Es decir, una forma de potenciar cada una de las pesetas, y que con estas 572 pesetas se han favorecido proyectos que por su cuantía son muy superiores.
decía, la valoración, y esto que digo del capital riesgo es también importante cuando penséis, bueno, es que a mí no me interesa asociarme con una empresa de capital riesgo, ¿de acuerdo? Pero que si le queréis plantear esto a unos socios ajenos a vosotros, el que entren con vosotros en vuestra empresa, hay que darse cuenta que la valoración que ellos van a hacer es que si se meten o no, va a ser en una empresa nueva utilizando resultados futuros, porque datos del presente o del pasado no existen. Esos datos futuros, o esos resultados futuros, ¿dónde van a estar? Van a estar en el plan de empresa. Por lo cual, vuelvo a decir lo de antes, el socio que quiera entrar con vosotros tiene que ver en el plan de empresa, y vosotros en vuestra propia crítica deberíais de plantearos, voy a pensar que fuese alguien ajeno a mí mismo. A ver, cuando yo leo esto por primera vez me lo creo o no. Bien. En este cuadro, que es importante lo siguiente, este está tomado de la actividad de las empresas de capital riesgo, pero quiero sacar unas conclusiones un poco distintas. Fijaos que aquí habla de proyectos, o sea, proyectos que se le presentan a un primer nivel, de decir, oiga, mire usted, se me ha ocurrido que podíamos hacer esto y esto y esto, ¿no? Pues, y cuentan el empresario en potencia la idea que tiene. Bueno, pues, de un estudio que se hace anualmente entre la Sociedad de Capital Riesgo, se supone, como veis ahí, del 90 al 93, alrededor de 3.000 y pico ideas, llamémosle todavía ideas, se han presentado a empresas de capital riesgo. De esas, solamente 30, 28, 24% de esas ideas se han convertido en proyectos que se hayan estudiado en detalle, es decir, en proyectos que ya tienen su plan de empresa, que el empresario ha sido capaz, como yo decía, de poner negro sobre blanco, y de ahí, de ese 34, de estos 996 o 808 tal, que se hayan llevado al Consejo de Administración, así, nos metemos, bueno, pues de esos 996 aprobados, 175, un 6%, o 4 allí. De cada 100 ideas, solamente 4 ha sido empresa que ha salido para adelante, perdón, que ha nacido, o se ha muerto 3 días después, pero que ha nacido. Y luego de esas, una vez aprobado y tal, las que realmente se han puesto en marcha todavía algo menos. Quiero decir con esto que si pensamos, hagamos la traslación siguiente, si pensamos que un socio de capital riesgo va a ser un socio que va a mirar fríamente un proyecto, que técnicamente se supone que está preparado para hacer ese análisis, que va a tomar una decisión normalmente correcta en decir es bueno o es malo, entro o no entro, quiere decir que de cada 100 empresas que se plantean en la cabeza de las distintas personas, solamente 4 o 3 son las que realmente se deberían llevar para adelante. Entonces digo, ¿vosotros creéis que de 100 solamente 4 o 3 son las que van a ir para adelante? Pues no, quiere decir que de aquí a aquí son los empresarios que dicen, bueno, este no me ha hecho caso, pero es que el que está equivocado es él. Yo sé muy bien que mi producto es bueno, que mi idea es buena, y se mete. Entonces, esos 2 tercios o esos 70% o 80% de ideas no bien desarrolladas son las empresas que normalmente fracasan, o en ese porcentaje. Y vuelvo al comienzo de mi historia, que es que la empresa es un ente, una institución, una entidad lo suficientemente seria como para que se la conozca más, como para que se profundice mucho en ella antes de salir para adelante. Y fijaos, voy a decir, bueno, ¿y por qué razones rechazan esto? Y vuelvo a decir lo mismo, que no es el tema ahora, no lo toméis. Y bueno, la sociedad de capital riesgo es que funciona así. Digo, esto es representativo de qué es lo que pasa en las empresas. Que solamente muy pocas son las que de verdad son viables. Fijaos las causas por las cuales se rechazan los proyectos. Que pueden decir, bueno, pues porque no hay
producto bueno, sino lo más importante, el 70% de los proyectos que se rechazan es por el equipo directivo. Es decir, no se considera que las personas que pretenden llevar adelante la empresa son las idóneas, están formadas, conocen el tema, son capaces, como queramos decir, se van a llevar bien. Claro, si a mí me dicen que una empresa, por ejemplo, que va a funcionar con unos márgenes muy pequeños, y que hay que financieramente se tiene que mover muy bien para que no perdamos dinero, bueno, ¿y quién va a ser el que se ocupe de la financiación? Yo tengo un primo, malo. No discuto nada del primo ese como persona, pero si el argumento es que es mi primo, ya está fallando. Dice, oye, hay un señor o señora que sabe hacer esto y esto y esto y esto, y además es mi primo, bueno, eso es consecuencia, pero es que sabe hacer. Pero es que la empresa se plantea, ¿y a quién ponemos de financiero? Pues al primo Pepe, que sabe muchísimo de eso. Porque le compramos un ordenador, bueno, se te van a decir. El 70% es fallo de personas. Y luego, el siguiente es que, bueno, podría decir, esto es propio de decir, bueno, hay un porcentaje que no entra en los intereses, eso no sería válido este porcentaje a lo que yo estoy diciendo ahora. Pero un 13% es plan de empresa mal hecho. Sí, fundamentalmente equipo directivo, es decir, las personas son lo que nos falla. Yo deciros, si vosotros tenéis idea, sentir la llamada de crear una empresa, de asociaros para fundar empresas, algo de eso, formaros muy bien. Formaros muy bien. La situación, y esto es dura, pero se puede salir adelante, pero formándose. Bueno, yo creo que aquí lo podíamos dejar, lo hemos dejado en el parto, total, podíamos hablar después de esos primeros inicios, y en esos primeros inicios, pues por desgracia, lo que pasa es que ese gran porcentaje de empresas no bien planteadas caen de momento. De todas maneras, no quisiera transmitiros en absoluto una visión pesimista del tema. Es una visión, querría que fuese una visión de cierto reto a hacer las cosas bien y de la confianza fundamental en las personas que puedan intervenir. Las cuestiones técnicas se pueden resolver y que al final, y lo voy a acabar con dos transparencias. Lo de 70% de que de todos los proyectos los que están rechazados. No, sí, de las causas de rechazo, decía. Del 70% de los rechazados. Es decir, ¿por qué no se me acepta este proyecto? No me fío del equipo directivo. Suponiendo que estamos ya en una fase que hemos iniciado la andadura, pensemos que muchas de las empresas, ponemos nombres de animales, serían empresas ratones, es decir, empresas pequeñitas, marginales, pobres, que van a estar permanentemente moviéndose en la mediocridad. Y eso yo creo que no tenéis más que mirar y veis los pequeños talleres, los pequeños comercios y tal, cómo van funcionando. No amplían, no tal. ¿Por qué? Pues porque van así. Otras se han convertido a lo mejor en grandes empresas lentas, burocráticas, que no evolucionan y que ahí seguirán también. Y lo que hay que conseguir es ser empresas tipo Gacela, es decir, empresas que corran, empresas que vayan expansionándose y al ritmo de los tiempos. Y eso se consigue con buena gestión. Y buena gestión es cuidar el equipo humano, cuidar el producto, cuidar el mercado, cuidar y preocuparse. Financiación, productividad, calidad y control. Eso es, pero claro, todo esto exige formación, dedicación, trabajo y mucho estudio. Alguien puede pensar en las empresas bonsai. Las empresas bonsai sería el que quisiera mantener una empresa pequeñita, permanentemente puntera en todo. Eso es dificilísimo, si no imposible. Las empresas, por su propia naturaleza, como las personas, tienen que crecer. Si no crecen, alguien vendrá, es decir, si queremos mantener el bonsai, alguien vendrá un día y se nos llevará el bonsai completo. El árbol tiene que desarrollarse y tiene que crecer.
a su propio amor y a su propia naturaleza. Bueno, pues yo creo que ya vale. Gracias. Si hay preguntas... Te he dejado baldado, ¿eh? Si no hay ninguna pregunta, gracias a don José Manuel Retenaga su intervención, magnífica intervención. Y como colofón de esta jornada, tenemos con nosotros hoy aquí a don José Mellado Benavente, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Córdoba y delegado del área de Economía, el cual está con nosotros para proceder al acto de clausura. Muy bien, yo creo que habéis tenido la gran suerte y tenéis que agradecerlo a los organizadores de tener un elenco de conferenciantes importantísimo. Hoy he tenido la oportunidad de saludar a José Manuel Retenaga, también a Antonio Tito. Son dos personas fundamentales en la economía cordobesa. Yo creo que cualquiera, y lo decía Antonio Tito antes de marcharse, cualquiera que se quiera adentrar en la provincia de Córdoba, en los distintos sectores productivos de la provincia, tiene que leer el MECO, ¿no? El Plan Económico de Córdoba, y uno de los redactores fundamentales fue Antonio Tito, es decir, de la gente que ha profundizado más en la realidad cordobesa. También José Manuel Retenaga, aparte de que él mismo de su presentación os ha hecho llegar que es un hombre de empresa, que está trabajando en empresas punteras en la industria cordobesa, también tuvo un aspecto importante en la enseñanza dentro de TEA, y es una persona que ha entrado también y está sentando en unos años algo novedoso, como son las capital riesgo, cosa que en España pues ha empezado a funcionar hace poco tiempo en ello, y es una persona también. Tuviste también ayer la oportunidad de tener a Pablo Pombo, tener a Rafael Molina, en fin, distintas personas también dentro del mundo de la empresa. Yo siguiendo el planteamiento que había hecho José Manuel Retenaga, yo creo que el consorcio de la madera, que vais a cumplir pronto un año, ¿verdad? El día 10 de este mes de septiembre, habéis tenido la idea, habéis tenido el emprendedor y habéis conseguido tener el equipo. Pero yo creo que ahora estáis empezando a funcionar por parte del presidente, por parte del Ayuntamiento de Encinas Reales, buscando socios. Es decir, esta idea, este equipo, vosotros, los alumnos, necesitáis los socios. Los socios se encuentran en pueblos de la provincia de Córdoba, se encuentran en Lucena, se encuentran en Villa del Río, se encuentran en la propia ciudad de Córdoba. Es decir, una buena formación aquí es imprescindible, es básica, es necesaria. Es para lo que estáis aquí, para formar unos buenos alumnos y unos buenos profesores, es necesario, imprescindible, básico, lógico, normal, si no, lógicamente no existiría el consorcio. La idea ya existió, pero ahora necesitáis algo más. Necesitáis que esa buena formación sirva para algo, sirva a nivel de trabajadores en su momento y sirva también a nivel, si alguno lo consideráis oportuno, de empresarios. Y para eso tenéis que estar en los sitios donde está ubicado el sector de la madera. Y el sector de la madera en la provincia de Córdoba tiene unos sitios donde está ubicado. Y tiene que ser complementaria la formación con la propia ubicación de las empresas. No es posible, y no sería bueno, que hubiese experiencias alternativas o distintas, no complementarias a las que vosotros tenéis aquí en Encinas Reales, en pueblos donde están ubicados los empresarios, porque sería un error. Y sería también quizá bastante utópico pensar de que toda la clase empresarial del sector de la madera se viniese a ubicar en Encinas Reales. Por lo cual hay que buscar fórmulas de fluidez, flexibles, y que yo estoy convencido que por parte del alcalde de Encinas Reales y por parte del presidente del consorcio, don Jacinto Mena, se está en ello y hará posible pues que sea un éxito este consorcio de la madera en base a esas conexiones necesarias e imprescindibles. El mundo de la empresa es un mundo, como habéis visto, no fácil, pero es que el mundo no es fácil, ni para el empresario ni para el trabajador, absolutamente para nadie. El mundo es difícil, el mundo es competitivo, el mundo nos exige, la sociedad nos exige cada día una mejor preparación, mayor dedicación, mayor trabajo, mayor productividad, mayores beneficios. Estamos en ese mundo, estamos
dentro de Europa, estamos donde cada día es más difícil encontrar ideas novedosas que revolucionen el mundo. Estamos en un sector, en una zona como es Europa, y perdonad por lo de sector, una zona como es Europa, donde prácticamente casi todo está inventado. No estamos en Latinoamérica, no estamos en África, donde es fácil que algunas ideas ya que aquí están asentadas pudiesen ser revolucionarias y ir a un enriquecimiento rápido. Aquí se necesita una mayor preparación, una mayor formación, más seriedad, más madurez a la hora de tomar decisiones, y yo creo que eso es lo que ha intentado haceros llegar en esta conferencia todos los conferenciantes y más concretamente don José Manuel Retenaga. Con lo cual no miedo, pero sí respeto porque estamos en un continente donde ya está casi todo inventado y donde es muy difícil buscar ideas nuevas, y con las ideas que tenemos es necesario ser punteros en Europa, y eso es lo que lógicamente debemos pretender los españoles. Yo creo que la experiencia que estoy aquí es una experiencia más, lógicamente importante de la provincia de Córdoba, que va a conseguir que el sector de la madera en Córdoba pueda ser equiparable a este sector en Valencia, en otras zonas donde ya tienen una experiencia importante, donde llevan mucho tiempo trabajando sobre eso, y vosotros vais a ser un pilar fundamental para que así sea. Ánimo a seguir trabajando y que los obstáculos no os amilanen, porque los obstáculos lo único que van a hacer es engrandeceros más, demostraros que vuestra formación ha sido correcta.